Hola, ¿cómo estás? Hoy terminamos la unidad número 2 de nuestro programa a través de la resolución del trabajo práctico número 2. Seguramente vos en la semana lo estuviste resolviendo, pero dado que el caso de investigación era especialmente complicado, voy a grabar este video para que comentemos juntos las respuestas. Recordá que la identificación de tipos de hipótesis según la función que ellas cumplen en la investigación científica se entiende mucho mejor a través del análisis de casos de investigación concretos. Si vos pensás en un posible examen integrador, una vez que podamos volver a las clases presenciales, el caso de investigación va a ser más simple que el que te tocó en el trabajo práctico 2. Pero como me decía un ex profesor del secundario, es mejor que aprendas a nadar en el mar para que después en el examen puedas nadar en la pileta. O sea, haciendo esta analogía, en el trabajo práctico 2 yo te propuse nadar en el mar y en el examen presencial, que no sabemos todavía cuándo va a ser, cuando podamos volver a nuestras clases presenciales, vas a poder nadar en la pileta sin dificultad. De todas maneras, como te decía, dado que este ejercicio tiene su complejidad, lo vamos a analizar juntos. Vos, por supuesto, vas a tener las claves de corrección, tanto en nuestro Drive compartido como en el grupo de Facebook. Yo me tomé el atrevimiento de resaltar con distintos colores los distintos elementos del caso. Primero te recuerdo las consignas, antes de comentar las respuestas con vos. Las consignas son esperables, nos pide cuál es el problema que origina la investigación y que lo expresemos a través de un interrogante, ese es el punto A, que identifiquemos y formulemos las hipótesis fundamentales que se ponen a prueba, en este caso son dos, hay dos hipótesis que explican alternativamente el mismo hecho, y habrá que ver cuál es la que se confirma en la investigación y cuál es la que se refuta. Nos pide después que identifiquemos si las hipótesis fundamentales son teóricas u observacionales, tomando en cuenta, por supuesto, el criterio epistemológico, de acuerdo a si los términos son teóricos u observacionales, o si combinan tanto términos teóricos como observacionales. Ahora vamos a ver. Después nos pide que identifiquemos al menos dos hipótesis auxiliares. Hay más de dos, hay un montón de hipótesis auxiliares, pero nos pide la consigna de que identifiquemos al menos dos. Luego, el punto B nos pide que identifiquemos las condiciones iniciales en las que se llevó a cabo este experimento en particular. El punto F, que identifiquemos la consecuencia observacional o la predicción, o sea, qué es lo que se esperaba a partir del experimento. Y por último, que formulemos la hipótesis derivada que llevó a la aceptación de una de las dos hipótesis rivales. Entonces, yo voy a leer el caso de investigación con vos, pero ya te voy adelantando. Lo que hice fue resaltar la parte en la cual vamos a identificar el problema con amarillo. Las hipótesis fundamentales las resalté con verde. Las hipótesis auxiliares las resalté con gris. Las condiciones iniciales con esta especie de amarillo oscuro o algo así, y la consecuencia observacional con esta especie de violeta o fucsia, no sé, soy muy malo con los colores, pero vos lo estás viendo ahí. Entonces, esto es simplemente para que gráficamente lo veamos mejor, pero vamos a analizar el caso juntos, vamos a leerlo despacito. Dentro del estómago, la comida se mezcla por la acción de los músculos del estómago y se combina con los jugos gástricos de las glándulas estomacales, conformando una masa semisólida denominada quimo. En la parte inferior del estómago hay una válvula, el píloro, que cierra el paso entre el esófago y el duodeno, que es la parte superior de los intestinos. Así, cuando la comida está semidigerida, se abre la válvula pilórica y el quimo pasa al duodeno. Varios minutos después, el páncreas produce un jugo pancreático que llega al intestino a través de un conducto. ¿Por qué yo resalté con gris toda esta parte del caso de investigación? Porque si te fijas bien, son todas hipótesis auxiliares. ¿Por qué hipótesis auxiliares? Porque expresan información que se da por supuesta en la comunidad científica. Fíjate que no se cuestiona nada de lo que se está diciendo ahí. Te lo dan como la información que ya se sabe. Mirá, dentro del estómago la comida se mezcla así, asá. Hay una válvula, el píloro que conecta esto con lo otro. O sea, son hipótesis auxiliares porque expresan la información que se da por supuesta en la comunidad científica, que no se va a cuestionar, no se va a someter a prueba. Y por otra parte, todavía no se formuló problema alguno. Es decir, en ese primer párrafo, lo que hay son un conjunto de hipótesis auxiliares. Hay un montón de hipótesis auxiliares. Pero vamos a ver a partir del segundo párrafo qué es lo que aparece. Ya lo estarás viendo a través del amarillo. Va a aparecer el problema. Pero veamos cómo. Dice, como el quimo, esa sustancia de la que te habló antes, es sumamente ácido, los científicos pensaban
que era la acidez la que estimulaba el páncreas y le hacía producir esa secreción. Pero no se conocía el mecanismo que desencadenaba ese proceso. Es decir, los científicos pensaban que era la acidez la que estimulaba el páncreas y le hacía producir el jugo pancreático, pero ¿qué es lo que desconocían? El mecanismo que desencadenaba el proceso. Con lo cual, nosotros lo que vamos a marcar como problema de la investigación es esa pregunta. ¿Cuál es el mecanismo que estimula el páncreas y genera la secreción de jugo pancreático? Eso es lo que no se sabía. Ese es el problema que origina como motor la investigación. Se sabía lo que hacía el quimo, o se pensaba que el quimo, al ser una sustancia sumamente ácida, generaba a través de esa acidez la secreción pancreática. Pero ¿cómo? ¿Cuál era el mecanismo por el cual se desencadenaba el proceso? Ese es entonces el problema. ¿Cuál es el mecanismo que estimula el páncreas y genera la secreción de jugo pancreático? Y ya a continuación vamos a tener las hipótesis fundamentales que yo las marqué en verde. Dice, algunos experimentos anteriores indicaban que si se estimulan ciertos nervios, el páncreas produce jugo gástrico. De manera que, a partir de esa información que se tenía, una posibilidad era que el quimo en el intestino causara la estimulación del sistema nervioso y que éste provocara la actividad del páncreas. He aquí la hipótesis fundamental 1. La hipótesis fundamental 1 expresa que una posibilidad era que el quimo en el intestino causara la estimulación del sistema nervioso y que el sistema nervioso provocara la actividad del páncreas. O sea que la hipótesis fundamental 1 podría ser la hipótesis del sistema nervioso. Yo la expresé acá en el punto B de manera literal, ¿no? Como lo dice en el caso de investigación. Hipótesis fundamental 1, el quimo en el intestino causa la estimulación del sistema nervioso. Fíjate que te resalté la expresión sistema nervioso, y el sistema nervioso, provoca la actividad secretora del páncreas. He aquí entonces la hipótesis fundamental 1, la hipótesis fundamental 1 que se va a someter a prueba. Punto y aparte, y ahí viene la segunda hipótesis fundamental. Pero Baylis y Starling imaginaron otra alternativa. Ahí tenés otra vez esos verbos que suelen introducir las hipótesis fundamentales. Imaginó, pensó, conjeturó, supuso. En este caso, imaginaron. Baylis y Starling, estos dos científicos, imaginaron otra alternativa. Otra alternativa, además de la hipótesis fundamental 1, según la cual era el sistema nervioso. ¿Cuál es esa otra alternativa? Que la acidez del quimo era responsable de la secreción pancreática porque las paredes del duodeno enviaban información al páncreas por medio de un mensajero químico disuelto en la sangre que circulaba por los órganos. O sea que la hipótesis fundamental 2 le atribuye a un mensajero químico que circula por la sangre la actividad secretora del páncreas. Lo vemos con mayor precisión. H2, la hipótesis fundamental 2, es la que nos dice que las paredes del duodeno envían información al páncreas por medio de un mensajero químico que está disuelto en la sangre que circula por los órganos. Así que con mucha claridad identificamos tanto el problema, cuál es el mecanismo que estimula al páncreas para producir la secreción pancreática, como las dos hipótesis fundamentales que se propusieron. La primera se le atribuye al sistema nervioso y la segunda a un mensajero químico que circula en la sangre de los órganos. El punto C, y preguntándonos por el criterio epistemológico que divide a las hipótesis en teóricas o observacionales, nos dice que identifiquemos si las hipótesis fundamentales, estas que nosotros identificamos en el punto B, son teóricas o observacionales. Te recuerdo en este punto que con que haya un solo término teórico alcanza para que la hipótesis sea etiquetada como teórica. Después, lógicamente, si contiene además términos observacionales, diremos que es teórica subtipo mixta. Pero con que haya un solo término teórico, la hipótesis es teórica. Para que sea observacional, todos los términos que contiene tienen que ser observacionales. No tiene que haber ni siquiera un término teórico. Y entonces lo que vamos a responder es que ambas hipótesis fundamentales en este caso son teóricas, porque ambas contienen términos tales como quimo o mensajero químico, que refieren a entidades o procesos que son inobservables mediante los sentidos desnudos. Vamos a seguir con el punto D, que también ya lo hemos resaltado con gris, donde están las hipótesis auxiliares. Puede haber más al final también, pero acá al principio estaban como todas juntitas las hipótesis auxiliares. Entonces el punto D nos decía, identifique por lo menos dos de las hipótesis auxiliares
presentes en el proceso de contrastación. Acá yo me hice el canchero y directamente, en vez de decirte 2, te dije 4 hipótesis auxiliares. Te digo cuáles son las que ya nosotros vimos a partir de lo que leímos, lo que yo llamé hipótesis auxiliar 3 e hipótesis auxiliar 4. La hipótesis auxiliar 3 estaba en el primer párrafo del caso de investigación. Yo le llamé hipótesis auxiliar 3, es una de las que había. Y te dice que el quimo es una sustancia ácida formada por el alimento ingerido que es procesado por los jugos gástricos de las glándulas estomacales. O simplemente, si la querés hacer más cortita, una hipótesis auxiliar es que el quimo es una sustancia sumamente ácida. La tenías al principio del caso de investigación, como una información que se da por supuesta, que no se va a cuestionar. Lo mismo la que yo llamé hipótesis auxiliar 4. El píloro es una válvula que está situada en la parte inferior del estómago y que se abre permitiendo que el quimo pase del estómago al duodeno. Si vos lees el primer párrafo que nosotros resaltamos en gris, vas a encontrar esas dos hipótesis auxiliares, tanto que el quimo es una sustancia sumamente ácida, como el hecho de que el píloro es una válvula que cierra el paso entre el estómago y el duodeno. Las otras dos hipótesis auxiliares te las voy a comentar un poquito más adelante cuando leamos el resto del caso. Igual con esas dos alcanzaría ya para responder a la consigna, que era identifique al menos 2 de las hipótesis auxiliares. De manera que, habiendo leído hasta la mitad del caso, de este caso que ya te digo era bastante extenso, ya identificamos problema de investigación, hipótesis fundamentales, dijimos que esas hipótesis fundamentales eran teóricas y además identificamos algunas hipótesis auxiliares. Fíjense todo lo que hicimos con solo leer la mitad del caso. Lo que nos falta ahora, lógicamente, es saber cómo se pusieron a prueba esas hipótesis. Si sabemos cómo se ponen a prueba las hipótesis, al mismo tiempo estamos en condiciones de determinar cuáles son las consecuencias observacionales y si esas consecuencias observacionales confirmaron o refutaron las hipótesis fundamentales. Así que ahora sí, seguimos leyendo. Dice, para resolver la cuestión, en 1902, Bayliss y Starling llevaron a cabo la siguiente experiencia. Y acá yo lo resalté en una especie de amarillo oscuro, marrón, no sé, ustedes deben saber mejor qué color es este, ¿no? Es como un marroncito. En marrón claro yo acá resalté cómo se llevó a cabo el experimento. Y lo que se va a describir son las condiciones particulares en las cuales se llevó a cabo la experiencia. Esas condiciones que describen las situaciones particulares, las condiciones particulares en las cuales se llevó a cabo el experimento, van a ser llamadas, y vos seguro que lo leíste en el capítulo 2 del material, condiciones iniciales. Estas van a ser las condiciones iniciales en las que se llevó a cabo la experiencia. Dice, como siempre, son un poco inmorales muchos de los casos de investigación. De hecho, espero que al final de este curso tengamos oportunidad de comentar la unidad de ciencia y ética, y vamos a ver las implicaciones éticas que tiene la actividad científica. Por ahora no nos detenemos en eso y directamente describimos los casos de investigación tal cual se producen en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el laboratorio? Hicieron esto. En primer lugar, abrieron el abdomen de un animal anestesiado. Removieron todos los nervios del duodeno y todas sus terminaciones nerviosas, cortando además el nervio vago en ambos lados del cuerpo. Ligaron luego el duodeno de tal manera que el mismo ya no estaba en comunicación con ninguna otra parte del canal digestivo y quedaba unido al resto del cuerpo únicamente a través de las venas y las arterias. Se insertó un tubo de cristal dentro del conducto pancreático con un extremo hacia afuera del animal para que el número de gotas de jugo pancreático secretado en una unidad de tiempo pudiera ser registrado con precisión. Ahí te describió una a una todas las condiciones iniciales del experimento. Condiciones iniciales que nosotros separamos en distintos enunciados. Se abre el animal de un animal anestesiado, se le remueven todos los nervios del duodeno y todas sus terminaciones nerviosas, en fin, todo lo que te va describiendo en ese párrafo. Y luego, fíjate cómo termina. Dice, al inyectar una cantidad de solución ácida dentro de la porción aislada del duodeno, Bayliss y Starling observaron que después de una pausa de varios minutos, el páncreas empezó a secretar jugo digestivo a una velocidad bastante alta. Fíjate que esa es la predicción que habían hecho y se cumplió. Después de una pausa de varios minutos, el páncreas empezó a secretar jugo digestivo a una velocidad bastante alta. Esa es la consecuencia observacional que se cumplió. Por eso,
Así, dice, concluyeron que el estímulo era llevado al páncreas a través de la sangre y no a través de un conducto nervioso. ¿Por qué concluyeron eso? Porque habían cortado un nervio. Entonces, si habían cortado un nervio, la señal nerviosa no se podía transmitir. De manera tal que si la señal nerviosa no era, tenía que ser el mensajero químico, que era la otra alternativa. ¿Lo organizamos? Dale, lo organizamos juntos. Fíjate que lo que nosotros acabamos de ver son otras dos hipótesis auxiliares, y es que la que yo llamé hipótesis auxiliar 1, si se remueven los nervios del duodeno y sus terminaciones nerviosas, la estimulación nerviosa no se puede producir. Claro, es obvio eso, si cortás el nervio, no se puede producir la supuesta estimulación nerviosa. Y la hipótesis auxiliar que yo marqué como 2 sería que si las venas y arterias no se cortan, la sangre continúa circulando y podría transportar un mensajero químico que fuera desde el duodeno hasta el páncreas. Eso es lo que hicieron, inyectaron una solución ácida en una porción aislada del duodeno, y dado que después de una pausa de varios minutos el páncreas empezó a secretar jugo digestivo, concluyeron que entonces la hipótesis que quedaba confirmada era la del mensajero químico y no la otra, la de la terminación del sistema nervioso. ¿Sí? No podía ser el sistema nervioso porque se había cortado un nervio y sin embargo el jugo pancreático se seguía produciendo, pues entonces tenía que ser el mensajero químico. Entonces las condiciones iniciales son todas las que nosotros vimos en ese párrafo que resaltamos en marrón, y decía, identifique la consecuencia observacional o predicción. Había dos, había una consecuencia observacional o predicción para cada hipótesis fundamental. Para la hipótesis fundamental 2, que era, te lo recuerdo, la que le atribuía la secreción del jugo pancreático al mensajero químico, la que se terminó confirmando, la consecuencia observacional es que el páncreas, luego de unos minutos, comenzará a secretar jugo digestivo. Esa hipótesis es una consecuencia lógica de la hipótesis del mensajero químico, a la que llamamos H2. Esa es la consecuencia observacional que se cumplió y por lo tanto confirmó H2. Sin embargo, también podríamos explicitar cuál era la consecuencia observacional que se deducía de H1. ¿H1 cuál era? La hipótesis del sistema nervioso. La consecuencia observacional era que el páncreas, al no recibir estimulación nerviosa, porque acordate que cortaron un nervio, no produciría la secreción de jugos pancreáticos. Esa es la hipótesis que se deducía de H1. Esa es la, consecuencia observacional que se deducía de H1. Por supuesto que no se cumplió. No se cumplió la consecuencia observacional 1 porque el páncreas sí secretó jugo digestivo, por eso la hipótesis 1 quedó refutada, no era el sistema nervioso, sino el mensajero químico el que producía la secreción del jugo pancreático. Y tenemos un bonus que es el punto G. Formule la hipótesis derivada que llevó a la aceptación de una de las hipótesis rivales, o sea, la del mensajero químico, y a la refutación de la otra. Acá te voy a dar un truquito para generar la hipótesis derivada. Acordate, la hipótesis derivada se definía como una hipótesis que se deduce de la hipótesis fundamental y que claramente sirve para ponerla a prueba. El truquito que yo te doy para que vos identifiques la hipótesis derivada, que es menos general que la hipótesis fundamental, es que vos pongas en el antecedente del condicional una condición inicial, la última condición inicial identificada, y en el consecuente del condicional que pongas la consecuencia observacional o la predicción. O sea, un condicional es aquel que tiene una condición, un antecedente y una consecuencia, un consecuente. Entonces lo que yo te propongo es que pongas en el antecedente lo que se hizo, lo que los científicos hicieron, y en el consecuente lo que esperaban como resultado observable, lo que llamamos consecuencia observacional. Si hacemos eso, vamos a obtener la siguiente hipótesis derivada. Si se inyecta una cantidad de solución ácida dentro de la porción aislada del duodeno, luego de unos minutos el páncreas comenzará a secretar jugo digestivo. Si vos te fijás, es eso lo que teníamos en el último párrafo de nuestro caso de investigación. Al inyectar una solución ácida dentro de la porción aislada del duodeno, los científicos observaron que después de una pausa de varios minutos, el páncreas empezó a secretar jugo digestivo a una velocidad bastante alta. Esa es la consecuencia observacional, ¿no? Y entonces, que inyectaron una cantidad de solución ácida dentro de la porción aislada del duodeno sería lo que hicieron, el antecedente. Lo que esperaban obtener, que el páncreas secretara jugo digestivo, sería la consecuencia observacional, el consecuente. Te lo muestro de otra manera. Si vos te fijas en las condiciones iniciales,
La última condición inicial registrada, a la que llamé C5, condición inicial 5, es que se inyecte una solución ácida. Entonces, si se inyecta una solución ácida, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que el páncreas, luego de unos minutos, comenzará a secretar jugo digestivo. O sea que, en definitiva, toda la información estaba en el caso. Toda la información estaba expresada en nuestro caso de investigación. Lo que pasa es que había que identificarla. ¿Y eso cómo se logra? A través de la práctica. De todas maneras, te reitero, este caso de investigación era especialmente difícil. Te ayudé a nadar en el mar para que después puedas nadar en la pileta sin ninguna dificultad. Pero cualquier duda que te surja cuando vuelvas a mirar este video, cuando vuelvas a resolver el trabajo práctico 2, me la podés consultar en el grupo de Facebook. Esta semana terminamos la unidad 2 respondiendo dudas sobre este tema, el de los tipos de hipótesis que componen la investigación científica, el del análisis de los casos de investigación, antes de pasar a la unidad 3 la semana que viene. Así que te propongo que esta semana vuelvas a hacer el trabajo práctico 2 y que me preguntes las dudas que te surjan. Chau. Nos vemos muy prontito, el lunes que viene.